El legado de Blackwood Manor. La carta llegó en un día gris y lluvioso, como si el cielo mismo llorara por la noticia que contenía. Mi tía abuela Elara, una figura casi mítica en las historias de mi infancia, había fallecido. Era la última de su generación, la guardiana de un legado familiar del que yo apenas sabía nada. Y ahora, según el frío lenguaje del abogado, yo era el único heredero. La herencia no era dinero ni acciones, sino algo mucho más imponente. Blackwood Manor, la casa ancestral de la familia de Martell, un nombre que casi había olvidado que llevaba en la sangre. Nunca había estado en Blackwood. Mis padres se aseguraron de eso. Hablaban de la casa en susurros, con miradas cargadas de un temor que yo no comprendía. Para mí, era solo un lugar de leyendas, una mansión gótica perdida en algún rincón olvidado del país. Ahora era mía. La curiosidad, mezclada con una extraña sensación de deber, me impulsó a hacer las maletas. Ignoré la preocupada llamada de mi madre, sus ruegos de que vendiera la propiedad sin siquiera verla. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender por qué el nombre Blackwood era sinónimo de miedo en mi familia. El viaje fue largo, llevándome cada vez más lejos de la civilización, hacia caminos que se retorcían como serpientes entre bosques densos y antiguos. Finalmente, al coronar una colina, la vi. Blackwood Manor se recortaba contra el cielo plomizo, una silueta de agujas afiladas y gárgolas que parecían observarme. No era una casa, era una bestia de piedra y sombra, dormida pero no muerta. La hiedra se aferraba a sus muros como venas oscuras y las ventanas, negras como ojos vacíos, parecían seguir cada uno de mis movimientos. Un escalofrío recorrió mi espalda, uno que no tenía nada que ver con el frío del otoño. El interior era un mausoleo congelado en el tiempo. Muebles cubiertos con sábanas blancas como fantasmas, retratos de ancestros con ojos severos que me juzgaban desde las paredes, y un silencio tan profundo que podía oír el latido de mi propio corazón. El aire era pesado, cargado con el olor a polvo, a madera vieja y a algo más. Algo dulce y decadente, como flores marchitas. Mientras exploraba los pasillos interminables, sentía una presencia constante, como si la casa misma respirara a mi alrededor. Las puertas se cerraban solas con supuestas corrientes de aire, y en el rabillo del ojo creía ver sombras danzando justo fuera de mi campo de visión. Los primeros días los dediqué a una tarea casi arqueológica, desenterrar el pasado. En la biblioteca encontré el diario de mi tía abuela Elara. Su caligrafía, al principio firme y elegante, se volvía cada vez más temblorosa y errática en las últimas páginas. Hablaba de la casa no como un hogar, sino como una prisión. Escribía sobre la sombra, una entidad que habitaba los cimientos de Blackwood, un mal ancestral atado a nuestra línea de sangre. Según Elara, nuestra familia no era dueña de la casa, éramos sus guardianes, o más bien, sus carceleros. Cada generación, un de Martell, debía quedarse en Blackwood para mantener a la sombra contenida, alimentándola con su propia fuerza vital para que no se desatara sobre el mundo. Al principio lo descarté como los desvaríos de una anciana solitaria, pero entonces los susurros comenzaron. Eran apenas audibles al principio, un murmullo en el silencio de la noche, como el roce de la seda o el viento entre las hojas. Pronto, se convirtieron en voces claras, llamándome por mi nombre desde pasillos vacíos. Me prometían conocimiento, poder, secretos que el mundo había olvidado. Eran las voces de mis antepasados, atrapados en el eco de la casa, o tal vez era la sombra, usando sus rostros como máscara. Las noches se convirtieron en una tortura. Apenas dormía, y cuando lo hacía, las pesadillas me arrastraban a los rincones más oscuros de la historia de Blackwood. Veía rituales olvidados en sótanos ocultos, sacrificios hechos para apaciguar a la entidad que vivía debajo. Me veía a mí mismo, con los ojos de mis ancestros, participando en esos horrores. Despertaba empapado en sudor frío, con el eco de los gritos todavía resonando en mis oídos. La casa estaba jugando conmigo, borrando la línea entre el sueño y la vigilia,
entre el pasado y el presente. Una noche, siguiendo un susurro que parecía más insistente que los demás, encontré un pasaje secreto detrás de una estantería en la biblioteca. Conducía a una escalera de caracol descendente hacia las entrañas de la tierra. El aire se volvió gélido y el olor a tierra húmeda y decadencia se hizo insoportable. La escalera terminaba en una cripta. En el centro había un altar de piedra negra, cubierto de grabados extraños y manchas oscuras que mi mente se negaba a identificar. Y sobre el altar flotaba una negrura que no era ausencia de luz, sino una presencia tangible. Una oscuridad que parecía absorber todo el calor y el sonido a su alrededor. Era la sombra. Pude sentir su antigüedad, su malicia pura y su hambre insaciable. No tenía forma, pero sentí que me miraba, que hurgaba en mi mente, saboreando mi miedo. Las voces de mis antepasados resonaron en la cripta, ya no susurrando, sino gritando en un coro de agonía. Me mostraban la verdad. La herencia no era la casa, era la maldición. Cada heredero no era un guardián, sino el próximo sacrificio, destinado a alimentar a la sombra con su alma hasta que el siguiente de la línea de sangre llegara para tomar su lugar. Mi tía abuela Elara no había muerto de vejez. La casa la había consumido y ahora venía por mí. El pánico se apoderó de mí. Corrí escaleras arriba, tropezando en la oscuridad, con el sonido de una risa fría y antigua persiguiéndome desde las profundidades. Salí de la biblioteca y corrí hacia la puerta principal, pero no se abría. Las cerraduras, antes funcionales, ahora estaban oxidadas y atascadas. Las ventanas, que antes daban a un bosque, ahora solo mostraban una niebla arremolinada y antinatural, aislándome del mundo exterior. Estaba atrapado. La casa, la bestia de piedra y sombra, había despertado por completo y no me dejaría escapar. Ahora, escribo esto a la luz de una vela, en el mismo escritorio donde mi tía abuela escribió sus últimas advertencias. Los susurros son constantes. Las sombras en las esquinas se alargan y toman formas humanas. Siento cómo mi fuerza se desvanece, cómo la casa se alimenta de mi desesperación. He intentado encontrar otra salida. He intentado luchar, pero es inútil. Blackwood Manor tiene su propio corazón que late, y su sangre es la oscuridad. No sé si esta historia llegará a alguien. Quizás la encuentren los próximos herederos, los próximos en caer en esta trampa centenaria. Si estás leyendo esto, si has recibido una carta que habla de una herencia inesperada, de una casa llamada Blackwood, quémala. Huye. Olvida el nombre de Martell, porque esta casa no es un legado, es una tumba. Y ya está acabando la mía. La puerta de la habitación se está abriendo lentamente. Ya no hay más tiempo. Viene por mí. Gracias por acompañarme en este relato. Si te gustan las historias que exploran los rincones más oscuros del alma humana, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cada semana desenterramos nuevos miedos. Hasta la próxima y cuidado con las sombras.